Bueno, muy buenos días para todos. Antes que nada, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. El día de hoy quisiéramos presentarles a todos ustedes un nuevo instrumento de renta variable que como Credicorp Capital Colombia estaremos lanzando el día de mañana. Es un lanzamiento que realmente entraría a complementar toda nuestra oferta de valor en cuanto a instrumentos de renta variable, con la gran ventaja que es tener una exposición al mercado latinoamericano desde un producto colombiano. Este fondo entraría a ser parte de lo que se conoce como un feeder fund, que es un fondo que invertiría en otro fondo nuestro que tenemos en Credicorp Capital, que está domiciliado en Luxemburgo y que gracias al crecimiento y al tamaño que ese fondo alcanzó, ya podemos hacer parte de él. Entonces, es un orgullo para nosotros poder, por un lado, tener la inversión que tendríamos desde Colombia y también pues el crecimiento que hemos visto de nuestro fondo internacional. El día de hoy los acompaño yo, Juan Camilo Jiménez y Santiago Arias. Santiago es nuestro head de equity regional. Él es el encargado de toda la estrategia de renta variable de Credicorp Capital, teniendo en cuenta todo nuestro ámbito latinoamericano. Y yo soy Juan Camilo Jiménez y hago parte del equipo de Asset Management y tengo a cargo todo lo que es el negocio de renta variable en Colombia. Entonces, de nuevo, les agradecemos mucho su participación. Tenemos el chat abierto para preguntas que puedan tener durante el webinar y al finalizar les agradeceríamos bastante que por favor diligencien la encuesta que les va a llegar a su correo electrónico. Y sin más preámbulo, pues le doy la bienvenida a Santiago para que nos empiece a mostrar el producto. Muchas gracias, Juan Camilo, y muy buenos días a todos y todas. Para mí es un honor, un orgullo estar con ustedes esta mañana. La idea en esta reunión es hacer esto lo más útil posible para todos ustedes. Nosotros tenemos una visión bastante constructiva de lo que está sucediendo en la región más allá de los países andinos y por eso queríamos contarles esta historia. Y creemos que es una muy buena oportunidad de diversificación para nosotros en la región andina principalmente. Así que voy a empezar contándoles un poco cómo estamos viendo al panorama de inversiones en la región. Y cualquier duda que vayan teniendo, pueden utilizar el chat y lo vamos a ir abordando durante la presentación. Sin más, voy a partir un poco revisando cómo está viendo cómo está el ambiente de inversiones a nivel global. Y para eso siempre es útil ver cómo está posicionado los grandes inversionistas, ¿no? Los grandes asset allocators a nivel mundial. Y esta encuesta, me imagino que la han visto probablemente en otras presentaciones, es bastante utilizada, porque es la encuesta del Bank of America, Merrill Lynch, que hacen todos los meses. Y es muy útil para ver, es básicamente una encuesta que muestra cómo está posicionado cada manager y obviamente lo hacen agregado a nivel global. Lo interesante que quería mostrar acá como un preámbulo para partir con la presentación es el posicionamiento actual, ¿no? El posicionamiento actual básicamente es un consenso. Hoy día el posicionamiento en commodities, esta demanda por incrementar el componente commodities en portafolio ha sido bastante importante desde alrededor de, yo diría, octubre, y se fue magnificando durante todo este proceso de este año en donde si vemos los riesgos principales en la parte de derecha superior de esta lámina, inflación se vuelve el tema número uno como riesgo. Entonces, cuando eso sucede, normalmente los commodities son un activo de refugio, y por eso vemos estos dos gráficos comparten bastante bien esta tesis. Lo interesante es ver que el COVID-19 a nivel global ya no es una de las preocupaciones principales, sino que es la inflación y
y la reacción de los bancos centrales como número dos, ¿no? Que pueda haber un error en comunicación como el famoso taper tantrum que sucedió hace unos años atrás, y que eso afecte un poco a la coyuntura de mercados. Viendo también la parte de posicionamiento actual al lado superior izquierdo, vemos también que bancos y materiales vienen a ser los otros sectores muy importantes a nivel de posicionamiento. Vemos que Estados Unidos está en un posicionamiento positivo, pero bastante más abajo, junto con mercados emergentes. Y al otro lado vemos que hay una reducción en convicción en lo que son bonos, dólar, eh, caja y tecnología. ¿Ok? Y podemos ver un poco el posicionamiento histórico. En commodities estamos al mismo nivel que en febrero 2011, o sea, un punto bastante alto, y al mismo tiempo algo que ha sido una discusión obviamente relevante en los últimos meses es la rotación fuera de las tecnológicas hacia commodities, que lo podemos ver en los gráficos de abajo, ¿no? ¿Por qué menciono todo esto como preámbulo? Porque normalmente cuando uno piensa en invertir en commodities, en bancos, en materiales, en industriales, Latinoamérica suele ser la mejor clase activa. ¿Okay? Eso un poco los estrategas globales han estado apuntando a Latinoamérica como la clase activo más correlacionada a esta tesis. Eh, y lo que quería mostrarles en esta siguiente lámina como resumen de activos es que se está empezando a dar, ¿ok? Normalmente la correlación es bastante alta entre esta tesis de commodities con Latinoamérica. Yo creo que se ha demorado un poco más de lo que uno podría haber esperado y las razones son obvias. La pandemia sería la primera, la incertidumbre que generaban estos procesos más lentos de vacunación que hoy día están en algunos países bastante avanzados, en Latinoamérica, Chile, Brasil, ya vamos a hablar un poco más, están avanzando rápido y eso genera un poco más de convicción para poder invertir en Latinoamérica. Pero lo otro que también es relevante y también lo vamos a conversar un poco más es la parte política, ¿no? Sin duda ese ha sido uno de los riesgos que hizo que todo este flujo que se ha ido a los commodities a nivel global no haya llegado en un porcentaje tan importante a Latinoamérica. Eh, Algunos de esos riesgos están hoy día sobrellevando y por lo tanto los flujos están empezando a llegar. En los últimos 3 meses, si uno ve el desempeño de las diferentes clases de activo, vemos que Latinoamérica efectivamente ya es la mejor clase de activo en términos de retorno desde hace 3 meses. Bueno, si lo pongo en 12 meses, también está entre las más altas, ¿no? Con casi 40%. El último mes, vamos perdón, en mayo, que fue el desempeño de mayo, vemos que Latinoamérica tuvo un 8% de retorno. Entonces, a lo que voy mostrando esto es que ha sido una mejora en desempeño, una mejora en convicción que ha venido muy liderada principalmente por Brasil y por México en los últimos 2 o 3 meses. ¿Ok? Em, Muy en línea también con el performance o con el retorno del cobre y del WTI. ¿Ya? Acá no tengo el detalle, pero acá la pena es que cuando uno piensa en cobre y el petróleo, uno pensaría en Chile, Perú y Colombia. Lamentablemente Chile, Perú y Colombia no son los países que están liderando en la región. Eh, y obviamente ahí tenemos que conversar un poco más del por qué. Y por qué Latinoamérica como un todo sí es una opción que está dando resultado. ¿Cuáles son las 4 razones para estar positivos en Latinoamérica? Nosotros vemos que la primera, de una forma táctica, es el fuerte crecimiento de las utilidades. Bueno, en el primer gráfico vemos que Perú tiene un crecimiento de utilidades muy fuerte. Yo creo que eso está muy liderado por el efecto que hay
o por la cantidad de mineras que tiene el índice peruano, donde se ve obviamente un crecimiento robusto. Pero si lo vemos como un todo, ya quitando el sesgo de países, sino como toda la región, vemos un 186% de crecimiento de utilidades en la región. Brasil con 194, Colombia con 147, esto para el 2021. Entonces, en definitiva, Latinoamérica como un promedio tiene un crecimiento mucho más fuerte al que vemos en China, Asia emergente, Estados Unidos, que siguen siendo crecimientos potentes, pero obviamente en Latinoamérica la recuperación cíclica es mayor por esos sectores que estábamos conversando, ¿no? El otro punto, ya yendo a la parte de valoración, es que, y que nos hace ponernos bastante positivos en la inversión en la región, es el nivel de valoración, ¿no? El precio, utilidad que uno está viendo para la región comparado con otros mercados emergentes y desarrollados. Como pueden ver en el gráfico de abajo a la izquierda, em, en Latinoamérica está actualmente cotizando a 10.9 veces precio-utilidad contra un promedio de 14.9, esto es un promedio de 10 años, lo que quiere decir que está con un 26.8% de descuento contra su historia, mientras que los mercados desarrollados, como el mercado global, Estados Unidos y otros emergentes en Asia, todos están con un premio histórico de un 25 a 30% en promedio. Entonces, yo creo que esto es lo que nos hace sentirnos con bastante convicción porque no necesitamos, para tener un buen retorno, no necesitamos transar a un premio como lo está haciendo Asia o los mercados globales. Simplemente necesitamos volver al promedio. Y eso lo vemos como un margen de seguridad a la hora de invertir en Latinoamérica, ¿no? Otro punto importante, ya yendo un poco a la macro, es la valoración de las monedas. Algo interesante que ha sucedido en esta época, junto con los commodities y junto con la mejora de términos de intercambio, normalmente las monedas latinoamericanas suelen tener, al igual que los mercados, una correlación positiva con ese retorno a los commodities. Y esto en realidad no se ha dado de una forma tan importante en Latinoamérica. Y vemos a las monedas latinoamericanas, si pueden ver en la parte superior derecha de esta lámina, este gráfico lo que muestra no es el desempeño, lo que muestra es el valor real de las monedas en relación a sí mismas a nivel global. Entonces, esto lo hace el Bank of International Settlements en Basilea, y básicamente lo que hacen es agarrar todas las monedas del mundo y las comparan de acuerdo a una canasta definida, y de esa forma pueden ver cuáles están apreciadas y cuáles están depreciadas en valor en términos reales. El sol peruano, el real brasileño, son las más atractivas del mundo. El POP está por ahí también cerca. Y ahí el peso mexicano y el peso chileno un poco menos, sí han tenido un desempeño mejor en los últimos años, entonces no presentan el mismo nivel de retorno potencial. Pero el punto es que todas las monedas latinoamericanas están en una situación barata, y por lo tanto, conforme vayan mejorando la situación económica de la pandemia y política en el futuro, deberíamos ver esto tal vez no revertirse por completo, pero en definitiva no estar en el mismo nivel donde está actualmente. Eh, entonces, si menciono, o sea, solo para reiterar estos tres puntos: utilidades al alza, mercados baratos y monedas baratas. Yo creo que eso pone una base bastante interesante táctica para poder invertir en Latinoamérica. Ahora, el cuarto punto es totalmente distinto, y este es un punto que me gustaría conversar un poco más en la presentación. Es de cómo ha estado cambiando la clase activo en Latinoamérica. Acá les muestro un gráfico de qué es lo que ha pasado con el sector tecnológico de Latinoamérica comparado contra Latinoamérica sin el sector tecnológico. Y lo interesante es ver cómo el sector tecnológico ha tenido un retorno muy superior, lo cual hace que Latinoamérica también tenga un componente eh, eh, más que táctico, sino estructural dentro de sus opciones de inversión.
Algo importante a mencionar acá es que si uno hace este mismo análisis con el S&P 500, por ejemplo, que ya tiene un 30% de tecnología dentro de ese índice, vemos algo similar. ¿Okay? La tesis de tecnología ha sido el driver, digámoslo así, de crecimiento de retornos, no solo en Latinoamérica, sino también en Estados Unidos, y lo mismo hemos visto en Asia y otros mercados. Y esto es algo que lo vemos de forma estructural. Y en Latinoamérica también se está dando, y eso es un poco lo que quería mostrar. Algo importante, eh, ¿y por qué hacemos esta separación? Porque en la mayoría de casos, las empresas de tecnología no transan en las bolsas locales. Entonces, ese es un tema que vamos a abordar después, pero les comento que esa es una de las grandes, o sea, de los grandes puntos a favor de invertir en un fondo activo versus un fondo pasivo que no tiene esa exposición. Eh, Entrando a la parte un poco más macro, acá rápidamente mostrarles cómo estamos viendo a la recuperación en la región. Eh, Tenemos este reloj de recuperación económica o del ciclo económico. Vemos a todos los países saliendo de una crisis, obviamente entrando a la parte de recuperación, y ojalá el próximo año ya una expansión un poco más acelerada. Y los ponemos en el orden en el que vemos a esta recuperación, para que vean un poco cómo lo estamos pensando internamente. Brasil está liderando la recuperación. Brasil, si pueden ver en el gráfico inferior derecho, ya recupera, de hecho, ya recuperó la semana pasada con los datos del primer trimestre del 2021, ya recuperó los niveles del fin del 2019. ¿Okay? Es el primer país en Latinoamérica y uno de los primeros también en el mundo en recuperar el nivel pre-pandemia. Esto fue una sorpresa para el mercado. Nosotros estábamos posicionados para esto, lo veíamos venir de alguna forma, pero la sorpresa sí fue un poco la robustez del crecimiento económico en el primer trimestre, a pesar de que sí tuvieron una segunda ola importante en casos de COVID, como lo han tenido otros países, pero en el caso brasileño, no, la sorpresa fue que eso no tuvo un impacto en la actividad económica, ¿no? En Chile también hemos visto muchos mejores números. De hecho, lo hemos estado viendo también en Colombia, en el resto de la región. Yo creo que la tendencia al alza es algo que definitivamente eh, eh, se está dando, y por lo tanto los economistas han tenido que revisar los crecimientos para arriba. Para Brasil ya tenemos un 5% para este año, y el año pasado fue un 4.1 de crecimiento negativo. Por lo tanto, pueden ver que es el único país que supera eso con creces, junto con Chile, ¿no? Que también es un país que recupera el nivel. De hecho, lo voy a enseñar después, pero recuperan el nivel pre-pandemia. Eh, en términos de monedas, un poco para mostrarles el mismo punto que ya les comenté en el resumen, acá lo único que mostraría es tal vez el retorno potencial del consenso. El consenso, esto es algo que lo sacamos de Bloomberg, y es el consenso de cientos de economistas que ponen el upside esperado para el año en términos de monedas. La moneda brasileña es la primera a nivel global. El sol peruano, esto probablemente cambie de acuerdo a las elecciones que todavía tienen que confirmarse. Pero bueno, podemos ver un upside positivo para las monedas latinoamericanas. Acá quería llegar. Este es el tema que les mencionaba, ¿no? De la recuperación esperada para Latinoamérica, y quiénes van a llegar primero a los niveles pre-pandemia. En el gráfico de arriba a la izquierda, vemos que efectivamente Chile ya llegó a ese nivel pre-pandemia. Chile tiene una ventaja sobre el resto porque en el 2019 el último trimestre tuvo su crisis social. Por lo tanto la base comparativa es mucho más fácil. Entonces eso hace que Chile ya haya llegado a ese nivel. Brasil es la línea roja, que es la segunda, y esto lo hicimos previo
a los datos del primer trimestre y esperábamos que llegue al nivel 2019 en el tercer trimestre y llegó en el primero, así que bastante positivo. Pero en definitiva vemos a toda la región en una recuperación en V. Esta era una duda importante que había hace unos meses atrás de si la recuperación iba a ser en forma de W o una B o una, creo que se han utilizado muchas letras para describir la, la recuperación, pero hoy día sí tenemos una visión de que dado los avances en vacunación y dado también la potencial reapertura, sí vemos que se confirma esta recuperación en B que estamos mostrando acá. En términos de vacunación, estos datos ustedes me imagino que lo conocen porque es un tema de conversación diaria, diría yo. Chile ya tienen casi 90% de su población vacunada, quitando obviamente los niños. En el caso de China, ha tenido una vacunación bastante fuerte en el último mes. Antes de eso estaba tal vez un poco más atrasada. Pero Brasil ya está en un 27%, Argentina 24%, México 20 y bueno, vemos cómo el resto de la región viene por detrás, pero en definitiva a nivel emergentes, Brasil y Chile y China son los países que más han logrado avanzar. Y aunque vemos la utilización de camas bastante alta a nivel de la región, también esto coincide en el caso de Chile, Argentina y Brasil con un invierno, lo cual no ayuda, pero vemos ya una mejoría en países como Brasil, que pueden ver es la línea anaranjada en términos de utilización de camas. Vemos una mejora muy importante en México. Eso llama bastante la atención y México está prácticamente, no sé si vieron las noticias el fin de semana, pero ya una reapertura total en la Ciudad de México, lo cual muestra también, o sea, ayuda al estimular la economía. Algo importante que también creo que todos lo conocen es, si bien las vacunas no han llegado a los países, ya hay contratos casi a nivel del 100% en todos los países con empresas de manufactura de las vacunas, así que eso es algo que deberíamos ver en la segunda mitad del año, una mejor historia en términos de vacunación y ojalá mayor reapertura. Algo que no quería dejar de mencionar, que me imagino que también es un tema de interés, es el tema de los commodities. Y aquí yo creo que es importante hablar de la parte estructural más que de la parte táctica o de corto plazo. El corto plazo, claramente han habido cuellos de botella a nivel global y ha habido una demanda muy importante por todo el estímulo fiscal que se ha dado. Entonces, obviamente los precios han tenido un desempeño bastante positivo, eh, pero más allá de lo que hemos visto en este corto plazo, cuando uno analiza el largo plazo, vemos algunos cambios de paradigma muy importantes que vale la pena tener en mente, ¿no? El primero es el cambio de matriz energética. Yo creo que eso no solamente en China, sino que también en Estados Unidos, Europa y eventualmente en todo el mundo, está sucediendo. Hay un cambio muy importante que podemos verlo en el gráfico inferior derecho, de cómo está cambiando la matriz energética en términos de los productos que se usan para crear esa energía. El carbón lo vemos bajando a niveles o sea, muy inferiores a los actuales. El petróleo también es algo que se ha discutido mucho. La expectativa es que eventualmente esto venga a reducir, pero en la primera fase, o sea, en los siguientes 10 años no sea el caso. Pero ¿quién va a ganar quién va a ganar en los siguientes años, pero también de forma muy importante a largo plazo? Es todo lo que es las energías renovables, ¿no? Los non-fossil fuels. Y eso vemos que va a ser probablemente más del 50% de la matriz energética mundial en el año 2050, así que hay un cambio estructural muy importante. Eh, el otro punto, obviamente, y que en línea con el punto anterior, es el tema de los autos eléctricos, ¿no? Esto es algo que yo también creo que todos lo tenemos en mente, pero sí quería mostrar esto, el gráfico principalmente de la derecha,
porque esto es lo que ve el mercado en términos del incremento que va a haber en autos eléctricos para los siguientes años. Y si se fijan, la pendiente de esta curva o esta línea es muy potente en términos de los compromisos que va a haber para ofrecer autos eléctricos por parte de las manufactureras de autos, ¿no? Ford inclusive o empresas que tal vez uno pensaba que estaban un poco más atrás en estos compromisos, ya están pensando que más o menos el 50% de sus autos va a ser eléctrico para el 2030. En algunos casos las empresas europeas tienen targets muy superiores, ¿no? Y esto le beneficia principalmente al cobre, que funciona, o sea, el cobre tiene una exposición positiva con todas las energías renovables y también el níquel es la otra que sobresale y el cromio, ¿no? Latinoamérica en este contexto debería tener bastante ayuda en términos de demanda de sus productos, o sea, de sus recursos naturales en los siguientes años. Avanzando un poco más, yendo ya a la parte de utilidades en la región, este es un punto que lo mencioné también en el resumen. Quería mostrarles cómo se ve la región comparado con otras regiones. Latinoamérica es de esta línea un poco más gris oscura. Latinoamérica venía muy bien, venía mejor que el resto del mundo desde el año 2016, como un todo. La caída del COVID-19 fue bastante fuerte, pero miremos la recuperación. La recuperación que estamos viendo en utilidades en Latinoamérica tiene una pendiente mucho más pronunciada que el resto de regiones, incluyendo Asia emergente, Japón, Europa y Estados Unidos. Esto es importante y acá les explico un poco por qué se está dando esto. La verdad es que la región estaba preparada para un fuerte crecimiento en el 2020 que no sucedió por la pandemia. Y en preparación para este crecimiento se daban algunos factores muy positivos. Primero, y particularmente esto es cierto en el caso de Brasil, pero también en el resto de la región, los niveles de deuda de las empresas eran bajos, muy bajos. El nivel de deuda de Brasil, que se puede ver en este gráfico, estaba por debajo de su promedio. El promedio era más cercano a 2 veces deuda EBITDA. El nivel de deuda actual es cercano a 1. Entonces podemos ver que las empresas en general están con muy poco apalancamiento, y cuando llegó la crisis esto fue un beneficio importante porque tenían poco apalancamiento, se prepararon para la crisis bajando costos, luego la demanda fue aumentando, que es la situación actual, y también las tasas bajaron. Entonces, eso tiene un impacto en la última línea de las empresas muy positivo, ¿no? Demanda al alza, deuda muy baja y obviamente un refinanciamiento bastante barato comparativamente hablando. Eso es algo que ha ayudado mucho. Podemos ver que esto ha generado que la revisión de utilidades, que es el gráfico inferior izquierdo, ha sido positivo desde hace básicamente unos 8 meses atrás. Todos los meses hemos visto revisiones al alza en Latinoamérica. Es la región en el mundo que más revisiones al alza ha tenido desde la mitad del año pasado más o menos. ¿Okay? Y en el caso de Brasil, que es obviamente una parte importante de esta tesis de inversión, los dos gráficos que vemos a la derecha muestran el nivel de caja que tienen las empresas, cómo ha ido aumentando, y los anuncios de CAPEX que se están llevando a cabo a nivel de las empresas listadas de Brasil. Entonces tenemos una situación bastante buena, deuda baja, alta caja, CAPEX recién empezando a anunciarse y revisiones a la alza de utilidades. Así que eso es algo que el mercado internacional probablemente todavía no ha tomado no ha hecho tanto análisis sobre esto, y por eso vemos a las acciones tan baratas, pero en definitiva esto es algo que vemos como muy saludable para poder invertir con más confianza en empresas de la región.
El tema de valoración, si bien ya lo mencioné a nivel de resumen, sí quería mostrarlo por país. En el primer gráfico, arriba a la izquierda, vemos cómo Latinoamérica está casi en un mínimo histórico. O sea, el año pasado llegamos a un mínimo con la crisis, pero hoy día estamos casi al mismo nivel. Comparando con los últimos 8 años que tengo acá, o 7 años, se ve bastante atractivo. Y normalmente sí vemos que Latinoamérica es más barato que otros mercados, pero nunca ha habido esta dispersión, ¿no? Esta dispersión que se ve en este gráfico comparado contra Estados Unidos, Asia emergente, Europa, es la mayor que se ha dado. ¿Y de dónde viene eso? Pues viene de casi toda la región, pero viene principalmente de Brasil. Brasil, en cierto punto Chile. Chile, la verdad, que ha tenido una valoración un poco más alta en los últimos meses, como pueden ver, pero tuvo una caída importante el último mes, dada la elección de asamblea constituyente o de convención constitucional que se llama, y eso hizo que el mercado caiga, pero, pero, pero tal vez es algo temporal. En el caso de Brasil sí lo vemos como una oportunidad bastante única, porque Brasil está embarcado en una en un camino político bastante distinto. Estos riesgos que vemos en Chile, que han hecho que el mercado chileno esté barato, el mercado peruano, que también la incertidumbre que se ha generado en los últimos meses es la justificación para que el mercado esté barato. Eh, lo mismo un poco en Colombia, la situación fiscal y la situación social han hecho que estos tres mercados, Chile, Perú, Colombia, sean atractivos. No es el caso en Brasil y México. De hecho, es el caso opuesto. En el caso de Brasil vemos privatizaciones, vemos reformas pro mercado, vemos un camino totalmente distinto y un crecimiento bastante fuerte. El riesgo Lula, que es el riesgo que muchos clientes me preguntan, para las elecciones que van a ser en un año más, la verdad es que no lo vemos como un riesgo tan importante. Lula no es, primero, cuando Brasil fue, cuando Lula fue presidente de Brasil, Brasil fue el mejor mercado del mundo. Era un tipo bastante pragmático en términos del manejo de la economía. Pero más allá de eso, lo que vemos es que el problema no era tanto Lula, sino que era el Partido de los Trabajadores. Y el Partido de los Trabajadores sí lo vemos bastante más débil, independiente de cuánto la población brasileña puede apoyar a un Lula o no. Y esto es importante porque la composición de partidos ahora en Brasil está muy enfocada en reformas y hay un consenso por partidos inclusive de centro izquierda en llevar a cabo estas reformas. Así que por eso digo que Brasil va por un camino un poco distinto al resto de la región. Y en el caso de México, vemos que la valoración, si bien está cerca de su promedio, México acaba de tener una elección este fin de semana pasado, en donde básicamente le quitaron el apoyo o sea, todavía tiene bastante apoyo AMLO, pero le quitaron el apoyo de forma relevante al partido de AMLO, que se llama Morena, y por lo tanto pierden la mayoría que les permitía hacer cambios importantes, cambios constitucionales. Eso ya no es posible en México y por lo tanto vemos un menor riesgo político allá, vemos un movimiento hacia el centro y eso ha hecho que México tenga un bastante buen desempeño durante el año. Finalmente, acá mostrar un poco los flujos en la región. Los flujos han sido positivos en el año. Vemos Latinoamérica recibiendo casi 5 billones de dólares durante el año. Pero si lo ven comparado con mercados emergentes en común todo, es todavía bastante bajo. A nivel de países, Brasil y México obviamente han sido los más beneficiados, pero ha sido positivo en casi todos. Si vemos la tendencia de flujos locales, perdón, a flujos emergentes en el gráfico arriba a la derecha, vemos que han sido positivos. Cuando vamos a Brasil, que es el mercado más grande en la región, acá hay algo interesante y por eso hago la diferenciación de flujos locales. ¿Ok? Los inversionistas locales en Brasil, desde el año 2018, han estado entrando al mercado de forma consistente. Inclusive durante la pandemia pueden ver que esto se aceleró
Y déjeme explicarle un poco por qué es lo que está detrás de esto. Hay dos puntos principales. El primero es que Brasil era un mercado, o el mercado brasileño, era un mercado de renta fija porque tenía tasas muy altas, ¿no? Las tasas en Brasil históricamente rondaban el 15%. Hoy día las tasas están rondando el 3%. Entonces, eso hace que los inversionistas se vuelquen a buscar un poco más o que tengan un apetito por riesgo un poco mayor, y eso es algo que está ayudando a los flujos a irse al mercado de renta variable. Pero lo otro también es que desde hace algunos años atrás hemos tenido un cambio muy importante en cómo funciona el mercado brasileño en términos el tipo de empresas que están saliendo al mercado, a la bolsa. No sé si han estado o si lo tengan en cuenta, pero el año pasado fue el mejor año de IPOs o OPIs en Brasil en la historia. Y en lo que vamos del 2021, parece que este año se va a superar ese número. Entonces, el año pasado hubieron 53 IPOs, este año ya vamos como 30. Así que vamos bastante bien en este sentido. Y la mayoría de empresas que están yendo a emitir son empresas de crecimiento estructural, de tecnología, de salud, de educación, y esto es muy positivo para la diversificación de la clase activo y sigue atrayendo flujo principalmente local al mercado, y el flujo internacional está recién llegando, ¿no? Entonces yo creo que esto es algo muy positivo para tenerlo en cuenta. Entrando a cómo nosotros hacemos la estrategia del fondo y cómo tomando en cuenta todo lo que les he mencionado, eh, eh, cómo utilizamos esa información y cómo nosotros nos posicionamos para poder tener un buen desempeño de nuestro fondo. Acá, perdón que ponga esta lámina en inglés, no me dio tiempo de traducirla, pero sí quería explicarles un poco lo que está detrás. Básicamente, en el fondo, nosotros intentamos hacer tres cosas. Buscar empresas que tengan una tesis de crecimiento secular, ¿no? Estructural. Esos son los secular drivers que ponemos en esta canasta, digámoslo así, que básicamente son empresas que se benefician de alguna tesis que no depende tanto del PIB, como puede ser el envejecimiento de la población. Latinoamérica está pasando por un proceso de envejecimiento de la población muy importante, muy similar a lo que pasó en Europa en los años 90 o Japón inclusive. Y eso obviamente es negativo para el crecimiento del PIB, reduce el PIB potencial, pero es muy positivo para ciertos sectores, el de salud siendo el más obvio. Entonces, en el fondo tenemos posiciones directamente en hospitales, en farmacéuticas, en tesis que van directamente hacia un sector o una tendencia de crecimiento muy superior al resto de la economía. Lo mismo podemos ver de la formalización del retail, el crédito, la parte tecnológica es claramente también parte de esto. El otro punto, que es lo que le llamamos el catch-up trend, es buscar empresas que tengan la capacidad de hacer un catch-up tecnológico hacia arriba, copiando lo que se viene haciendo en el exterior e implementándolo con su experiencia local y pudiendo tomar ventaja sobre el resto del mercado, ¿no? Hay casos de todo tipo, pero el más emblemático viene a ser el de Mercado Libre, por ejemplo. Mercado Libre no inventó el e-commerce, pero hoy día es el líder del e-commerce en Latinoamérica y la empresa más grande de Latinoamérica, por cierto. Ellos lo que hicieron fue copiar un poco de eBay, un poco de Amazon, un poco de Alibaba y crearon una empresa que básicamente se ha convertido en la líder en todos los países o en casi todos los países de la región en el tema de e-commerce, ¿no? Vemos también, utilizando esta misma metodología, vemos qué bancos, por ejemplo, están haciendo un mejor trabajo que otros en poder adaptarse a las nuevas tendencias. Y eso es algo que en países donde no hay tantas opciones de inversión en tecnología directamente, lo hacemos para entender quiénes van a ser los ganadores, ¿no? Y eso es importante también de cara a cómo está cambiando el mercado. Y el tercer punto, la tercer canasta de cómo agregamos valor, viene por la inversión en empresas
que son small y mid cap, que son empresas de tamaños un poco inferiores, que presentan asimetrías de información más importantes y que también tienen una representación de sectores mucho más, menos commodity, menos bancos y mucho más de sectores de nueva economía. Entonces, lo que hacemos nosotros conceptualmente con esta lámina, lo que quería mostrarles es cómo pensamos. Y lo que hacemos conceptualmente es tener un fondo que tenga una composición de nueva economía, un fondo moderno y que se adelante a los cambios que se van a venir en el índice. ¿Ok? El índice al final es un reflejo de lo que le fue bien en los últimos 10 años, no en los siguientes 10. Lo que nosotros hacemos es posicionarnos para los siguientes 10. Para mostrarles un poco cómo ha estado cambiando la clase activo, y yo creo que esto es bastante interesante, a pesar de que les mencioné que los commodities deberían ayudar muchísimo a la región, y lo están haciendo, la verdad es que los commodities ya no es la única tesis, es una de las tesis, pero ya no es la única. Si uno ve el MSCI, o sea, que es el índice de Latinoamérica, hace 10 años, hace 12 años, efectivamente era commodity 50% y el otro 50% probablemente era bancos. Colombia sigue acá. ¿Okay? Colombia se quedó en el mismo nivel de diversificación o de poca diversificación de hace la última década prácticamente no ha cambiado. De hecho, creo que es peor, dado que muchas empresas chicas han tenido que salir. Pero si uno ve en Latinoamérica como un todo y ve el índice, 26% del índice es commodities, el resto es doméstico y 5% ya viene a ser tecnología. ¿Y por qué hago la distinción con esta tercera barra que muestra una exposición a tecnología ya en 22%? La diferencia entre estas dos es cuando sumamos a las empresas que no están en el índice. Acá es donde van a entrar las empresas latinoamericanas listadas en el Nasdaq. Muchos han decidido listarse en el Nasdaq por motivos de mayor liquidez o de simplemente poder acceder a un mercado mucho más, que conoce mucho más de tecnología. Por ejemplo, Mercado Libre no está listada en Argentina, está listada en el Nasdaq. Globant es una empresa de tecnología que también está listada en el Nasdaq. PagSeguro, Stone, Basta, empresas de educación, XP, que también me imagino que la conocen. Todas estas empresas se están listando en Estados Unidos. Newbank se va a listar en Estados Unidos, en el Nasdaq. Entonces son empresas latinoamericanas que no van a ser parte del índice y que ya son un 22% de la clase activa. Similar a lo que les mencioné, ¿no? El S&P 500, que ya tiene un 30% de tecnología, otras bolsas. Entonces, en Latinoamérica también está sucediendo esto, pero no en los fondos pasivos. Y lo que pensamos nosotros es que de aquí al 2025, este sector va a ser probablemente un tercio de la clase activo, dado lo que sabemos, ¿no? Que va a venir el IPO de Newbank, probablemente sea el IPO más grande de la historia de Latinoamérica. Ayer o antes de ayer el banco fue valorado ya en 30 billones de dólares. Probablemente eso suceda este año. Hay otros IPOs que se pueden venir y con el crecimiento que vemos en este sector, pensamos que de hecho es conservador pensar que Latinoamérica va a tener un tercio en tecnología. Puede ser mucho más. Pero, repito, esto no a nivel del índice, sino a nivel de las oportunidades de inversión y el universo de inversión que nosotros utilizamos para nuestro fondo. Entrando ya al fondo directamente, solo contarles un poco cómo está el fondo y después podemos hablar un poco de las preguntas que hayan. El fondo ya está en 70 millones de dólares. Mantenemos una estrategia de 140 millones de dólares con fondos mandatos similares. Eh, y tal vez para avanzar rápidamente el posicionamiento, tenemos un posicionamiento positivo, o sea, un sobreposicionamiento en Brasil y Argentina, muy enfocado. En Argentina, no se preocupen, no hay nada doméstico ahí, son las empresas que les mencioné como Globant y Nasdaq, que son a la final empresas de servicios de origen argentino, pero que son empresas mucho más internacionales. Y en el caso de Brasil,
sí tenemos un posicionamiento positivo en la parte doméstica y también la parte más estructural de tecnología. ¿Y esto financiado con qué? Con Perú, con Colombia y Chile, y en cierto nivel también en México. Entonces, lo que hemos hecho acá es financiar a los sectores o los países que tienen un mayor potencial de crecimiento por medio de estas empresas de nueva economía, con los países que no han tenido una renovación de sus índices, de sus bolsas, dado que no han habido IPOs, las empresas están tal vez en una etapa un poco más atrasada. A nivel sectorial, mostrándoles el gráfico de inferior derecho, un poco esto se condice bastante bien con lo que hemos ido conversando. Los sectores en donde estamos invirtiendo con mayor porcentaje viene a ser el sector industrial. Acá en el sector industrial, imagínense más empresas de logística y de energías renovables o producción hacia la energía renovable, como puede ser Aeris, es una empresa que nos gusta mucho, que es la manufacturera de hélices para la industria eólica a nivel global. Ese tipo de empresas, ¿no? De nueva economía. Consumo discrecional, acá es donde están las empresas de e-commerce y de educación. Eh, eh, Tecnología, lo vemos como el tercer sector, donde tenemos un overview importante. Y todo eso financiado con staples. Staples vienen a ser las empresas embotelladoras o supermercados, o sea, empresas de tal vez o algo como Nutresa, por ejemplo, y el sector financiero y el sector energético. Todo esto es lo que está financiando lo que nosotros denominamos nueva economía. El fondo tiene una posición estratégica en nueva economía versus vieja economía, y esto es lo que, o sea, a nivel del fondo estamos implementando lo que decimos, que lo cual muestra un poco la tesis, cómo la vamos, cómo va teniendo impacto. A nivel el otro punto que les mencioné de cómo manejamos el fondo, de buscar ideas en el sector small cap, el fondo tiene un 25% de posicionamiento en small caps, que es suficiente. Normalmente ronda por ese nivel. No creemos que el fondo tenga 50, 60% en small caps, tampoco nos hace sentido separarnos tanto del beta porque nos gusta el beta, pero ese 25% es bastante estratégico y nos permite tomar oportunidades tácticas en este segmento. Acá para mencionarles algunos nombres del tipo de empresas que estamos invirtiendo. Eh, Enfoquémonos solo en la tabla del medio, que es los top 10 como en relación al benchmark. Empresas, y les voy a contar un poco de algunas empresas para que tengan una visión de lo que estamos haciendo a nivel del fondo. Melius es una empresa de cashback que está muy enfocada en la industria de fintech con e-commerce. Está justo en las dos. Ellos lo que hacen, es una empresa brasileña, una startup, que lo que hace es cuando uno va a comprar en Mercado Libre o en Amazon o donde fuera, le sale un pop-up o también tiene una aplicación y uno puede hacer comparativa de precios para el mismo producto en diferentes páginas al mismo tiempo. Y cada vez que uno accede a comprar por medio de Melius, en vez de por una de las plataformas grandes, ellos dan un cashback que se vuelve un descuento, y ellos luego generan un wallet, y luego tienen una tarjeta de crédito para poder utilizar ese cashback que tienen en su wallet. Ha sido un auge en Brasil esto, y ha hecho que esta empresa se convierta en un unicornio brasileño rápidamente. Esto es algo que nos gusta mucho y que por eso tenemos convicción en el fondo. La número dos es Sequoia. Sequoia es la empresa de logística más importante de Brasil en términos del e-commerce. Si bien el e-commerce ha sido un sector muy potente el año pasado por la pandemia, a la final las empresas que más se han beneficiado son las empresas de logística, que son las que tuvieron no solamente que tener contratos con los Amazon de este mundo, sino que también tienen servicios para las empresas chicas que no tenían la capacidad de tener e-commerce. Entonces, esto es algo bastante estructural, ¿no? Vemos el e-commerce creciendo desde un 5% de todo el retail en la región a probablemente un 12% hasta el 2025. Y en el caso de Brasil, esto ya va a llegar a 20% en el 2025. Así que vemos un crecimiento muy importante en este sector.
Otro ejemplo interesante es Pets, su nombre lo dice, una empresa de la industria de mascotas, y ustedes saben que una tendencia global por tener mascotas y por tratarles cada vez mejor a las mascotas, así que esta es una empresa que se beneficia muchísimo del crecimiento estructural de mascotas, de acompañamiento y, y, y obviamente nos gusta mucho esta empresa por ese crecimiento estructural que tiene, ¿no? Aeris es una empresa que les mencioné, productora de hélices para la industria eólica. PagSeguro es una fintech listada en Nueva York. Y así, es como para darles algunos ejemplos de cómo estamos posicionados, ¿no? Eh, y finalmente el retorno que ha tenido el fondo, este ha sido de 16% desde que partimos, por sobre el índice. En términos nominales, que tal vez es una forma mejor de mostrar esto, el fondo ha tenido un 25% retorno desde que partió, que fue en noviembre del 2018. Y podemos ver el comparativo, ¿no? El fondo ha sido el mejor fondo de la industria, uno de los mejores de la industria, superando al benchmark por lo que mencioné, 16%, superando los peers, que los peers en promedio han tenido un mejor performance, un mejor retorno que el índice, pero muy por debajo del nuestro, 25 comparado con 11.7. Y el ETF, que es la forma pasiva de invertir, en 4.9, ¿no? Casi un 21% de diferencia de nuestro fondo contra el índice. Algo que quería mostrarles, que lo hice esta mañana antes de empezar, era cómo se compara nuestro fondo contra el Colcap. A la final, no es que queremos desmerecer al Colcap, pero sí creemos que hay una tesis muy distinta para diversificar la exposición que uno puede tener a los mercados locales, andinos principalmente. Y podemos ver que la diferencia de retorno contra el Colcap es ya de 40%. Y podemos ver que si bien había una correlación que se ve hacia atrás, sí, de todas formas antes de la crisis el fondo iba bastante mejor que el Colcap, pero luego esta correlación empieza a desaparecer, o no desaparece, empieza a reducir, y el fondo se empieza a despegar. Y de alguna forma esto es no solo por el buen trabajo del equipo, sino también porque estamos expuestos a una tesis totalmente diversificada y distinta a la que uno puede estar expuesto solamente en los mercados locales, ¿no? Y eso creo que es muy potente de cara a lo que vemos que va a pasar en los siguientes 5 y 10 años. Y esta es una de las razones por las cuales estamos muy contentos de poder ofrecer este fondo a nivel local en Colombia, eh, al igual que lo hacemos en Chile y Perú para nuestros clientes en los 3 países. Y eso, con esto le paso la palabra. Perdón, veo que hay algunas preguntas antes de pasar la palabra a Juan Camilo. Una pregunta es sobre cómo afectaría si en Perú gana el socialismo, tal como parece que va a suceder. Bueno, todavía no está 100% finalizado este proceso, pero respondiendo a la pregunta, a ver, yo creo que el mercado siempre hace dos cosas, ¿no? Primero, intenta posicionarse ante estos eventos, y hemos visto una caída importante del mercado en Perú, dada esta situación. Pero luego, lo segundo que hace el mercado es empezar a buscar cómo justificar una potencial mejora en el futuro. ¿A qué voy con esto? Probablemente lo que suceda en las siguientes semanas es tener un enfoque muy puntual, asumiendo que gana Castillo, un enfoque muy puntual en entender qué realmente va a ser y qué realmente y qué no va a ser, ¿no? Entonces, para eso vamos a estar muy enfocados en ver quién es ministro de Finanzas, el plan de gobierno. El plan de gobierno es malo, no hay forma de decirles que no, pero tiene muy poca información. Y lo que hemos visto en los últimos comentarios ha sido que de Castillo y de su equipo es que van a respetar a la propiedad privada, que van a respetar a las AFPs, etcétera. Bien, yo creo que igual hay que tener o sea, hay un riesgo importante,
Pero lo que sí es cierto es que el Congreso está bastante atomizado y es un Congreso de centro-derecha, no es un Congreso que va a apoyar todos cualquier cambio que quiera hacer este nuevo gobierno en el caso de que se confirme. Y probablemente no tengamos una situación de asamblea constituyente dado eso. Parece que es uno de los riesgos principales y eso requeriría al Congreso que apoye esa moción. Hoy por hoy se ve difícil. Pero en definitiva lo que vemos es que el mercado peruano ya está priceando un poco el riesgo y más bien vamos a ir viendo en el tiempo qué realmente va a estar detrás del plan de gobierno y podemos ir priceando mejor esos riesgos. Yo lo que diría a la pregunta es que hoy día hay poca información para poder ser totalmente correctos con los comentarios. Y probablemente lo que veamos es que el mercado vaya a estar un poco más positivo, buscando las aristas positivas que se pueden dar. Dado lo que menciono de la poca gobernabilidad, de los pocos cambios que pueden darse por un Congreso atomizado. Ahora, dicho eso, también es muy importante mencionar que en la región no todo, o sea, había una visión de que todos los países están yendo a la izquierda. Lo de México es muy importante mencionar porque México está haciendo lo contrario. Ecuador acaba de hacer lo contrario. No es un país importante en el mercado accionario, pero sí se ve que esta tendencia de la cual habla el Economist no es cierta. O sea, en el caso de Brasil no es cierto, en el caso de México tampoco, y son los mercados más importantes, así que están hablando de algo mucho más pequeño de lo que están intentando proyectar, ¿no? Creo que eso es importante mencionar. Otra pregunta es de cuando hablamos de que Colombia no tiene posicionamiento en tecnología. Claro, efectivamente, acá los jugadores principales son Brasil y Argentina. Lo que hacemos con Colombia, por ejemplo, es que sí tenemos posicionamiento de empresas o sí podemos invertir en empresas que tienen exposición a Colombia. Nos gusta el mercado colombiano, son al final más de 40 millones de personas, una clase media muy potente. Y hay otras formas de invertir directamente en eso, ¿no? Por el lado de las farmacéuticas hay exposición, por el lado de e-commerce también, y por el lado también de empresas como PriceSmart, que son empresas que cotizan también en Nasdaq, que tienen la mayoría de su negocio en Colombia. Hay otras opciones, entonces sí vemos un potencial de invertir directamente en tecnología. Eventualmente Rappi ojalá se liste y eso sería buenísimo. Pero en definitiva también vemos a los bancos locales haciendo un trabajo muy interesante en la parte tecnológica, como lo hemos visto de vivienda, el mismo Bancolombia, Aval, haciendo un trabajo por ahí y ojalá eso decante en el futuro en mayor crecimiento. Yo creo que todavía no se ha dado la situación, pero es algo que estamos analizando muy frecuente, ¿no? Y bueno, la última pregunta es si podemos tener acceso a la presentación. Sí, con gusto. Yo voy a mandar la presentación al equipo de gestión en Colombia y ellos podrán hacerla presente a todos ustedes. Con eso sí, te paso la voz, Juanca, para que nos cuente un poco del feeder local. Listo, Santiago, muchas gracias. Bueno, ahora para entrar un poco en materia de cómo sería el instrumento o qué utilizaríamos para poder invertir en nuestro fondo LATAM, quería como recapitular en algo y es que para nosotros, nuevamente, pues es un orgullo poder tener la posibilidad de invertir por el tamaño y por el crecimiento que ha tenido nuestro fondo en Luxemburgo. Y como les contaba inicialmente, para tener algo adicional a lo que normalmente estamos acostumbrados en Colombia, pues es un vehículo que para nosotros es algo supremamente ganador para ustedes como cliente y como inversionistas. Entonces, ya entrando en materia de qué vehículo utilizaríamos, y es nosotros desde Colombia, como les contaba, tendríamos un fondo de inversión colectiva, que es un fondo de inversión colectiva abierto, no tiene ningún tipo de pacto de permanencia, sobre el cual ustedes invertirían como si fuera un fondo local. O sea, realmente lo que nosotros hemos siempre querido manejar acá es que este es
un vehículo local, pero con exposición internacional. Entonces, es un fondo con unos niveles de ingresos y un monto mínimo de inversión muy bajo, o sea, realmente es muy fácil tener acceso a él. Va a tener un monto mínimo de inversión de $1.000.000. Ahorita, pues con todo lo que ha venido pasando, también como clientes hemos visto que se ha visto esa necesidad de tener también exposición a una moneda diferente al peso. Entonces el fondo va a tener una exposición al dólar. O sea, inicialmente vamos a manejar el fondo teniéndolo sin ningún tipo de cobertura. Y al ser un fondo internacional, pues va a tener un cumplimiento, como les decía, pues es un fondo abierto sin pacto de permanencia, pero los fondos internacionales tienen un cumplimiento en tema 5. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ustedes simplemente como funciona es que el día que ustedes hagan el retiro, que lo pueden hacer en cualquier momento, con respecto al valor de unidad de ese cierre, se hace el retiro, pero los recursos, como los tenemos que traer pues de nuestro fondo LATAM, que se demora más o menos entre 3 y 4 días, pues se los entregamos al quinto día. Como les contaba Santiago, pues el fondo tiene un benchmark que es el MSCI Latinoamérica. O sea, realmente es un fondo, ese es nuestro beta, o sea, ese es nuestro punto de comparación, que como pudieron ver, al fondo le dio muy bien con respecto a eso. Y la repartición, cómo va a estar distribuido nuestro fondo, tenemos que tener en cuenta algo muy importante, y es que por regulación colombiana, un activo de un fondo no puede ser más del 75% del fondo. Entonces nosotros desde la gestión lo que vamos a manejar es que vamos a tener un 75% en nuestro fondo de Equity LATAM en Luxemburgo, y constantemente vamos a estar buscando buenas inversiones que lo complementen. Inicialmente lo vamos a hacer con el ILF, que es un fondo, que es un ETF de BlackRock, que debe tener un comportamiento muy similar al fondo, pero siendo el fondo teniendo un comportamiento mucho mejor que este. Pero, como les digo, por normatividad de la superintendencia, pues tenemos que tener un complemento y no podemos estar 100% invertidos en un solo activo. Si le das a la siguiente, Santiago, y con esto creo que cerramos la presentación. Es como, ¿por qué para ustedes como clientes es válido y es importante tener este fondo? O sea, nosotros desde nuestra gestión, ¿por qué creemos que es un producto ganador y que para ustedes va a ser un excelente complemento a lo que ya puedan tener desde Colombia o lo que puedan tener en vehículos internacionales? Porque realmente, hablando como un inversionista local, pues no se encuentran no encontramos vehículos que sean capaces de replicar y que tengan como esa expectativa de crecimiento que van a tener como el sector LATAM. Entonces, vuelvo y repito, o sea, un fondo el cual que para nosotros es un orgullo poder ofrecer para ustedes, y estos son los pilares que para nosotros es importante. O sea, el primero de todos es, como les contaba ahorita, el tema del bajo monto de poder invertir desde $1.000.000 lo pueden hacer. La liquidez, que es una liquidez prácticamente inmediata, o sea, no tienen que esperar con un pacto de permanencia ni nada por el estilo. Adicionalmente, como les decía, vamos a tener una exposición a dólar sin necesidad de hacer todo lo que es, pues, todos los temas cambiar ni nada por el estilo, ya que eso nos encargamos nosotros desde el fondo. Es un producto que tiene una experiencia y un desempeño que ya Santiago les mostró que ha sido muy bueno desde su inicio. Entonces, realmente es un equipo sobre el cual tiene un respaldo bastante grande. El tema de diversificación para nosotros lo miramos desde dos aspectos. El primero, como les contaba Santiago, la diversificación en los diferentes sectores que como el fondo como tal ofrece, pero para nosotros también es algo muy importante, y es también tener esa diversificación de países. O sea, no tener todo en Colombia, no, como les contábamos ahorita, pues el Colcap, si bien tiene una expectativa bastante interesante, pues está en Latam también hay expectativas. Entonces uno puede tener ese complemento entre los dos, y este producto pues obviamente es supremamente ganador y es un vehículo en el cual esperamos que ustedes lo tengan para poder aplicar esta diversificación geográfica. Y por último, pues realmente es el tema de principios ESG, que para el equipo y para todos, ustedes saben que últimamente se ha venido fortaleciendo todo lo que son los principios de sostenibilidad, y el fondo realmente se rige por estos principios. La firma nuestra, la Credicorp Capital, como firmante del PRI, también nos regimos por todo lo que tiene que ver con ESG. Entonces es un vehículo que se va a regir con respecto a eso, y como les contaba Santiago, es pensando en lo que puede pasar de aquí a 10 años. Entonces, claro, muchos de nuestros emisores, y a la hora de invertir en ellos, pues van a tener una altísima importancia pues a la hora de la elección. Entonces, nuevamente les queremos dar las gracias por acompañarnos. Veo que no tenemos más preguntas en este momento.
Y no, para despedirme con el agradecimiento y nuevamente, por favor, si son tan amables de responder la encuesta que les llegará a su correo, ya que para nosotros es muy importante el feedback que ustedes como clientes puedan tener frente a este tipo de webinars y de presentaciones. Entonces, el fondo, para cerrar, arranca el día de mañana. O sea, a partir de mañana ya podemos empezar a recibir recursos y quedamos pendientes de pronto de cualquier tipo de información o cualquier acompañamiento que les podamos dar para que conozcan más el fondo y para que lo empiecen a tener dentro de su política de inversión. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias y que tengan un feliz día. Y con esto cerramos la presentación. Sí. Sí, muchas gracias por su atención y bueno, mucha suerte en todo. Cualquier cosa estaremos pendientes. ¿Ok? Un gusto. Hasta luego, que estén muy bien.